Tratar de entender la mente es un trabajo muy difícil. Muy poca gente en el mundo ha logrado explorar los rincones más profundos del cerebro. Y muchos de ellos quisieran no haberlo intentado jamás. Te voy a contar la historia de Rodrigo. Rodrigo nació en la ciudad de Oaxaca a mediados del siglo pasado. Su padre lo educó bajo las creencias de la ley de la metafísica. Quiso explorar todo lo que la mente podía alcanzar. Le enseñó que los únicos límites que existen están aquí adentro y que todas las puertas se pueden abrir con el poder mental. Su madre, Susana, no estaba muy de acuerdo con ese tipo de educación, ya que estaba bajo la influencia del sacerdote del pueblo, quien siempre estuvo muy cercano a la vida de Rodrigo. Desde muy pequeño quería que lo inculcaran bajo las leyes de Dios, pero su padre se logró imponer. Ramiro era un hombre muy atlético. Tenía medallas de todos los deportes. Nunca se limitaba en nada. Y por esta razón, Rodrigo lo tenía como un héroe. Por supuesto, ¿quién no admira a su padre? Y sobre todo, si es un hombre 100% competitivo. Rodrigo empezó a manejar los secretos más ocultos de la mente. Quería enterarse que había más allá de lo que sus paredes le podían permitir saber. Empezó a practicar el salto astral. Hacía una meditación larga y profunda antes de dormir. Y mientras estaba pensando en su objetivo, alcanzaba el sueño profundo. Y ese era el momento cuando su cuerpo astral se desprendía de su cuerpo físico y podía moverse en libertad en todo el espacio. Llegaba hasta los lugares más ocultos. No había fronteras, no había ningún tipo de barreras a donde él no pudiera llegar. Y a la mañana siguiente, una vez que su cuerpo astral regresaba a su cuerpo físico y el mundo entero retornaba a sus actividades, en los lugares en donde estuvo el cuerpo astral de Rodrigo, se mencionaba la presencia de una persona que los demás no podían ver. Ahí es cuando Rodrigo constataba que su ejercicio estaba funcionando. Pero quería saber más. Si podía viajar a libertad en el espacio, ¿qué le impediría poder viajar en el tiempo? Empezó a practicar hacia el pasado. Rodrigo quería conocer cómo era su padre cuando era niño. Una persona tan atlética, tan competitiva. Tenía que haber tenido una niñez bastante admirable. Empezó practicando con los saltos en el tiempo, con tan solo unas horas antes, unos días antes, unos meses antes, y poco a poco lo empezó a dominar. Su mayor reto era viajar hasta una época en donde él todavía no nacía. Y después de mucha práctica y mucho conocimiento, llegó la época cuando Ramiro, su padre, tenía 8 años de edad.
Él esperaba ver a un niño bastante aguerrido, pero lo que encontró fue un niño temeroso. Ramiro le tenía miedo al agua, le tenía miedo a las alturas, le tenía miedo al contacto físico. Era muy joven todavía para descubrir sus talentos. Rodrigo no podía creer esto. Él pensaba que lo que su padre necesitaba era un impulso, que alguien lo motivara para alcanzar sus metas. Y así lo hizo. Entró en su mente y empezó a decirle que él podía lograr todo lo que quisiera. Lo llevó hasta un río y le dijo que él en el futuro iba a ser campeón de natación y campeón de clavados. Así es que no tuviera miedo, que se lanzara al río y que sus miedos iban a desaparecer por completo. Ramiro así lo hizo. Se aventó al río, pero como a su corta edad no sabía nadar, se lo llevó la corriente. Encontraron su cuerpo 3 días después, por supuesto sin vida. Rodrigo no podía creer lo que estaba presenciando. Él había sido el causante de la muerte de su padre cuando era un niño. Su cuerpo astral inmediatamente llegó hasta su cuerpo físico. Despertó muy angustiado. No podía creer lo que estaba soñando. Rezaba porque todo esto fuera solamente eso, un sueño. Pero cuando se despertó, corrió a buscar a su mamá y encontró que estaba con otro hombre. Le dijo que temía por la vida de Ramiro y su madre jamás había conocido a nadie llamado Ramiro. El señor con el que estaba era su esposo, el ahora papá de Rodrigo. ¿Cómo podía ver como su padre a alguien que él no conocía? ¿Cómo era posible que Ramiro ya no existiera? No podía entender lo que estaba sucediendo. Intentó realizar nuevamente el salto astral para arreglar las cosas, pero ya no se podía concentrar. No volvió a saltar hacia ningún lado, ni en espacio ni tiempo. No podía creer lo que estaba viviendo. La persona que él conocía como su padre, a quien tenía como un héroe, ya no existía. Pero entonces le llegó una nueva duda a la cabeza. Si su padre ya no existe, ¿cómo es posible que él haya podido nacer? ¿Cómo es posible que él esté ahí, ocupando un lugar en esa familia? Corrió a hablar con el sacerdote. Lo regañó como siempre lo había regañado. Le dijo que las cosas de la mente eran cosas del demonio, que no jugara con eso, que se olvidara del tal Ramiro, que ese Ramiro nunca existió. En los registros existe un niño que se llamó Ramiro, que murió ahogado en un río, y que su padre era el señor que él había visto. Rodrigo no se quedó con esta teoría. Siguió investigando. Se fue a hacer un examen de ADN para ver por qué razón él estaba con vida cuando el que conoció como su padre ya no existía. Todo el mundo le dijo que era un juego de su mente,
Pero lo que descubrió con ese examen de ADN fue que Rodrigo era el producto de una infidelidad de su madre con el sacerdote del pueblo. Nunca nadie le creyó. Rodrigo, al día de hoy, sigue habitando en este lugar, en un manicomio. Sigue admirando las proezas que su padre Ramiro había logrado antes de que él acabara con su vida a la edad de 8 años. ¿Tú cuál crees que sea la verdad de esta historia? ¿El salto astral en el tiempo existe? ¿O será que verdaderamente estaba mal de la cabeza? ¿Está bien que habite aquí, en un manicomio? Déjame saber qué es lo que piensas. Y si tú tienes una historia que quieras que te cuente, mándamela por inbox y aquí la narraré para ti. Gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.